y amén. Hermanos queridos, hemos estado viendo ya bastantes semanas el Sermón del Monte y estamos todavía en la introducción de este Sermón del Monte que comienza, como ustedes saben, con las famosas bienaventuranzas. 9 bienaventuranzas. Hemos ido una tras una de ellas, tratándolas de entender en su contexto, en el contexto de Mateo y en el contexto de la Escritura. Hoy hemos estado hablando, el domingo pasado no pudimos terminar nuestra explicación de lo que la Biblia, de lo que el Señor Jesús entiende por la paz a la que somos llamados, la paz a la que se nos llama, de acuerdo a la bendición del Señor Jesucristo, fabricantes de la paz, hacedores de la paz. Hemos mirado junto con la Escritura la enseñanza del Nuevo Testamento. Recordamos, por ejemplo, que se nos dijo que solamente 2 veces se ocupa esa palabra hacedores de la paz. Esa vez en Mateo capítulo 5, bienaventurados los pacificadores, los fabricantes de la paz. Y la otra vez, la única otra vez en Colosenses capítulo 1, donde se habla de Jesús como el que hizo la paz, el que hace la paz. El que poieo irene, el que hace la paz. Así pues, nosotros somos llamados a hacer la paz. Y la paz que el Señor Jesucristo tiene en mente en primer lugar es esa paz que viene entre Dios y el ser humano. Esa guerra increíble de centurias en donde el hombre parece el enojado, el ofendido, el que quiere desobedecer por desobedecer y odia a Dios. Este Dios bueno ha querido tomar la iniciativa concretamente, aunque todos los días la toma. Todos los días toma Dios la iniciativa de bendecirnos, de darnos aire, de darnos agua, de darnos pan, de darnos lo suficiente para vivir. Y sin embargo, además de esto, Él ha querido tomar una iniciativa gigantesca al darnos a su Hijo y romper de parte de su lado esa enemistad que separa al hombre, esa guerra entre el hombre y Dios. Jesús hizo la paz por medio de la sangre de su cruz. Y les decía también al revisar Mateo capítulo 5 que nosotros no nos deberíamos sentir avergonzados o desvalorados cuando alguien nos pregunta: ¿y ustedes qué están haciendo por la paz? Cuando el mensaje del Evangelio es un mensaje, el mensaje de la paz cósmica entre los seres humanos y entre el Señor Dios, entre judío y griego, entre griego y griego, entre judío y judío, y entre todos los seres humanos y Dios. Dios ha hecho la paz por medio de la cruz del Señor Jesucristo. Revisamos juntos también cómo el Evangelio de Lucas trata de esta paz. Esta paz que proviene, nos dice en los Evangelios, no como el mundo la da. Jesús nos ha dejado la paz no como el mundo la da. Sí, porque el mundo tiene este estribillo, esta frasecita, casi refrán, que usted seguramente la escuchará muchísimas veces en los movimientos revolucionarios que quieren justificar su revolución. No puede haber paz si no hay justicia. Frase humanista, frase sin recurso en Dios, porque Dios nos muestra a través de su palabra que Dios puede darte paz, la paz duradera, no como el mundo la da, inclusive en medio de la tormenta, inclusive en medio del odio del ser humano, inclusive en medio de la injusticia del ser humano. Eso no significa, decía, como las mismas bienaventuranzas nos recuerdan, que nosotros no debemos hacer lo que es justo para encontrar la paz, que debemos hacer lo que debemos hacer como ciudadanos de nuestros países para que nuestra sociedad funcione mejor de lo que funciona. Pero no queremos creer la mentira y la decepción esta de aquellos que piensan que solamente cuando haya justicia humana habrá paz. La palabra nos dice otra cosa. Podemos tener paz y la podemos tener ya. Esta shalom de Dios que vive en el corazón de los verdaderos creyentes nos lo dicen
los evangelios, la palabra del Señor. Jesús vino para que siguiendo sus pisadas, dice el evangelio de Lucas, podamos encontrar paz. Y hoy quisiera centrar mi atención en el otro libro del Nuevo Testamento que nos habla más abundantemente de la paz. Me refiero al libro de Romanos. Voy a ir con ustedes pasaje por pasaje, la mayoría de ellos en donde Dios nos enseña a través del apóstol Pablo qué significa la paz, cómo practicar esta paz, cómo vivir esta paz y cómo gozar la paz que Dios nos ofrece. En realidad, cuando usted mira estos 16 capítulos del libro de Romanos, encontrará, leyéndolo totalmente, encontrará que los pasajes sobre la paz están estructurados bien interesantemente de manera, yo lo llamo como de un sándwich, otra vez. En la primera sección de los primeros capítulos, Dios a través del apóstol nos habla de esta paz como un regalo que Dios nos da, un regalo presente y un regalo escatológico, futuro. Es una promesa de parte de Dios. El apóstol Pablo lo deja claro hasta más o menos el capítulo 8, en donde comienza una sección diferente en relación con la paz. Y aquí lo que encontramos es cómo el creyente debe funcionar con esta paz que Él nos ha dado. Al final del libro de Romanos, en el capítulo 15, miramos otra vez cómo el apóstol cierra su libro diciéndonos, recordándonos otra vez de la promesa y del gozo que ya tenemos en Dios y que Él promete hacer a favor de nosotros, trayendo la completa paz que Él nos ofrece. Comencemos entonces en estos primeros capítulos de Romanos. En el capítulo 1, versículo 7, leo de la Reina Valera actualizada. Versículo 7 de Romanos capítulo 1. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Más allá de un saludo, usted debe fijarse cómo Pablo se refiere a estos, a los que les ofrece gracia y paz. Estos que tienen gracia y paz de parte de Dios y del Señor Jesucristo son aquellos a los que Pablo llama amados de Dios, amados del Señor. Amados de Dios. Esta frase es una manera increíble de hablar sobre nosotros, diciéndonos que Dios nos ama. Una frase muy parecida a la que se ocupa de Daniel, por Daniel, en el libro de Daniel. Daniel, eres muy amado. Para el Señor, usted y todos sus hijos somos amados de Él, dice el apóstol Pablo acá. Esa es la primera característica que tienen aquellos a los que se les ofrece paz. Dios nos ama, pero eso no es toda la historia, dice el apóstol Pablo aquí, que somos llamados a ser santos. Aquellos que han entendido el mensaje de amor y el mensaje de santidad. En otras palabras, aquellos que han respondido correctamente al mensaje del Señor Jesucristo. Aquellos que en ese sentido son sus hijos, que son amados y que por lo mismo procuran obedecerle, procuran someterse a Él. A estos y no a otros va dirigida la carta, a nosotros, a los creyentes. Y a esto se les ofrece como característica primaria que Dios nos da su gracia y nos da paz. Esta paz que proviene de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso podría sonar bastante simplista. No tienes que hacer mayor cosa, diría alguien. Simplemente asegúrate que estás dentro del pueblo del Señor, que ha respondido al amor de Dios de Juan 3:16 y que también ha respondido al llamado del apóstol Pedro cuando dice: sed santos porque yo soy santo. Y cuando te aseguras de estas dos cosas, entonces, dice el apóstol Pablo, a ustedes también se les da gracia y se les da paz. Digo que podría sonar bien simplista este asunto si no nos damos cuenta que una de las características, si no la característica central del ser humano sin Dios, es que no tienen paz.
Por eso en Romanos capítulo 2, versículo 10, escuche lo que dice otra vez aquí el Señor, hablando de esta paz que se nos ofrece como regalo. Romanos capítulo 2, versículo 10, dice, déjenme leerle desde el versículo 6, dice en mi versión, Él recompensará, hablando de Dios, Él recompensará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que por su perseverancia en las buenas obras buscan gloria, honra e incorrupción, pero enojo e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre toda persona que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria, honra y paz a cada uno que hace el bien, al judío primero y también al griego. Dios ofrece paz, y esta paz, si quiere ocupar una palabra teológica, de esas que les encanta ocupar a algunos y que muy poco entienden a veces, y quizás por eso les encanta ocuparlo, esta es la paz escatológica. Esta es la paz del futuro que Dios le ofrece al ser humano. Esta es la paz que le ofrece al judío o al griego, mientras a los otros se les ofrece ira, se les ofrece castigo, juicio al ser humano en Cristo. Aquellos que han respondido a su mensaje se le ofrece esta paz. Y déjenme decirle esto, hermanos, ninguno de nosotros entiende este elemento totalmente de lo que significa el shalom de Dios que Él traerá. De esto vamos a hablar un poquito más adelante, pero ninguno de nosotros, aun cuando usted diga que ha gozado de cierta paz, de cierta estabilidad, inclusive como creyente, si ha sentido la paz del Señor en medio de los problemas y en medio de las dificultades, usted y yo todavía no entendemos qué significa la paz escatológica que Dios nos ofrece. Esa convicción de estar totalmente libres de pecado, libres de incertidumbre, sin llanto, sin lloro, porque no hay injusticia, porque todo está provisto. Eso no lo podemos entender otra vez, pero es la promesa que Dios le da a sus hijos, este regalo escatológico de la paz, en donde hay gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío y también al griego. Es interesante porque, insisto, muchas veces nosotros en nuestras sociedades contemporáneas, en nuestros países, en medio de, aunque hemos pasado en algunos de nuestros países, hemos pasado por guerras fraternales, es decir, entre hermanos, y muchas veces nos hemos acostumbrado a la violencia, y algunos otros nunca lo han sufrido de esa manera. Yo todavía recuerdo en el año 69, yo era un chiquito, ¿no? Cuando la famosa guerra de las 100 horas entre Honduras y El Salvador. Yo me acuerdo bien que estando con mis papás oíamos los aviones pasar cerca, vivíamos cerca del aeropuerto de Ilopango y oíamos los aviones pasar cerca y nos decían, métanse debajo de la cama, de la mesa, porque puede caer una bomba, ¿no? Ustedes pueden imaginarse a un niño, a un bichito, diríamos en El Salvador, atemorizado porque no sabía qué significaba esto de que del cielo te puede caer una bomba. Esa sensación de violencia, de estar todo el tiempo violento, la Escritura lo llama que es algo permanente en el ser humano, porque el ser humano no ha conocido la paz. Cuando lee el capítulo 3 de Romanos y en el versículo 17 se resume, este capítulo 3 de Romanos es tremendo, poderoso, brutal en algunas cosas porque describe lo que nosotros somos. En los versículos 11 al 18 se describe las características del ser humano sin Dios, un ser hediondo, horrible, un ser catastrófico, un monstruo, al describir, no voy a leer todo el pasaje aquí en el capítulo 3, versículos 11 hasta el final, donde se nos dice que no hay justo ni aun uno, no hay uno bueno, no hay tal cosa. Me recuerda la famosa plática ante el Señor Jesucristo y aquel buenote, según sus propios criterios, que creía buscar la vida eterna porque de alguna manera él ya había cumplido todos los
mandamientos del Señor, y el Señor Jesús le recuerda: ninguno hay que sea bueno sino Dios. Este pasaje del capítulo 3 de Romanos, en donde se nos habla que no hay ni uno justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien piense, no hay quien busque a Dios, no hay bueno, todos se apartaron, toda su garganta es sepulcro abierto, su boca está llena de maldición, su vida, sus pies caminan hacia hacer daño a los otros, a matar otra vez. Y como conclusión de esto, como algo que le pone el ribete de oro, esta chonga, diríamos en El Salvador, esta moña, dirían en otros lugares, que cierra el paquete para que entendamos qué es el ser humano. Dice el versículo 17: no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la condición del ser humano, no conocer camino de paz. Sí se firman todo tipo de tratados, sí se calman las cosas, a veces la violencia se detiene física, pero por dentro el hombre sigue siendo lo que es, en las palabras del apóstol Pablo allá a Timoteo: aborrecibles y aborreciéndose. No conocieron senda de paz. En virtud de eso es que precisamente el mensaje del Evangelio, en primer lugar, por el apóstol Pablo, se define en términos de encontrar paz. Encontrar paz. Así, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 1, un versículo que es famoso para nuestra salvación, debe ser memorizado por nosotros. Versículo 1 del capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Perdonados pues por la fe, perdonados por la confianza en el Señor Jesucristo, arrepentidos de nuestros pecados y buscando a Jesús como la única salvación del hombre ante su propia guerra interna y externa. El apóstol Pablo describe a los seres humanos en general, y muchas veces incluyéndose a sí mismo. Note el plural donde él se incluye otra vez. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en virtud de esa paz podemos hablar, podemos confesar, podemos pedir ayuda, podemos pedirle fortaleza, dirección, sabiduría, podemos pedirle que abunde en nosotros nuestra paz en medio de el dolor, la enfermedad, la tragedia, la guerra del ser humano. Hay bastantes cosas que mencionar en cada uno de estos pasajes, y si me quisiera detener en uno solo de ellos, pasaría más de un domingo hablando. Pero lo importante aquí es notar que, de acuerdo con la Escritura, esta paz que Dios ofrece para el ser humano es un regalo de Dios que se le da a aquellos que han respondido a Jesús en términos de su llamamiento y en términos de su convicción de que necesitan la santidad suya, porque todos los seres humanos están perdidos, se llame como se llame, esté donde esté. Todos. Y hay una palabra que el apóstol Pablo repite en esta sección de su libro, de su carta, es precisamente: no hemos dejado a nadie exento de esto, porque todos somos pecadores, porque todos somos maldad, todos no hemos conocido camino de paz. Dios nos lo ofrece de una manera regalada, de una manera gratis, de una manera profunda para el presente por un lado y también para el futuro. El regalo escatológico del Señor es para todos aquellos que responden a este regalo de la paz que Él nos da a través de Jesús, nuestro Señor. Venir al Señor Jesús es cosa sencilla por un lado, pero por otro lado profunda y difícil para muchos. Porque requiere en primer lugar que usted se reconozca como el ser humano que está en guerra, que sea el ser humano que todo el tiempo quiere hacer daño, a veces daño a sí mismo,
daño a los demás. Esta descripción del capítulo 3, que ya sea de paso, no es original del apóstol Pablo, sino que aparece ya en los Salmos, esos cantos del Antiguo Testamento en donde se le cantaba a Dios diciéndole: sí, Señor, nosotros somos así. Somos malos, no hemos aprendido el camino de paz. Necesitamos de este camino de paz. Venir al Señor Jesucristo no es simplemente responder a que Él me va a ayudar a ser un buen papá o una buena mamá, o que va a detener a mi esposo de que me deje, o al revés, o cualquiera otro de los problemitas que a veces suceden. Venir al Señor Jesucristo significa confesar nuestra necesidad de esta paz, que no podemos obtenerla si no reconocemos nuestra maldad, si no buscamos al Señor Jesús como el único que la puede dar. ¿Lo has hecho así? ¿Lo has hecho así? ¿O te engañaron con un mensaje endulzado con veneno muchas veces? Porque te lo dan diciéndote que Dios ama y te quiere así como eres, simplemente sin hacer ningún tipo de cambio, sin reconocer tu necesidad. Y eso nos lleva a quedar siempre en guerra con el Señor. El regalo de la paz es algo que Dios te da haciendo estas dos cosas otra vez. Acéptale el amor al Señor, sí, pero acepta que tú eres llamado a cambiar, a restituir este asunto de la santidad en tu vida, y para eso tú no eres suficiente. Necesitas la obra del Señor Jesucristo para ti y en ti. Y a esto se refiere la segunda parte de Romanos, cuando ya en el capítulo 8 se nos habla a nosotros de la responsabilidad que como creyentes tenemos de manifestar paz, de ser en este sentido fabricantes de la paz, edificadores de la paz, constructores de la paz. Dice en el capítulo 8, versículo 6, el apóstol Pablo de la siguiente manera: dice mi versión aquí, porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Otra versión dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Sí, Dios te ha dado paz a través del Señor Jesucristo. Sí, Dios te promete paz en el futuro. Sí, Dios te dice: esto yo te lo doy si tan solo me buscas, confías en mí y cambias, te arrepientes de tus pecados. La paz que Dios te doy es real, es seria, pero tú también tienes que hacer algo para apropiarte de esta paz, para vivir esta paz. Y el apóstol Pablo nos recuerda aquí que la obligación de todo creyente es poner nuestra mente, concentrarnos, gastar tiempo en las cosas que son del Espíritu, en las cosas que son buenas. Poner la mente, dedicarnos a mirar simplemente todo aquello que tiene que ver con la carne. La palabra carne es una de las palabras más teológicas del apóstol Pablo, porque con esa palabra no quiere decir simplemente el cuerpo o la pasión sexual. Por supuesto, eso es parte del asunto, pero la palabra carne sucede muy parecido a la palabra corazón, del que hablamos hace algunos domingos. La palabra carne significa todo lo que se opone a Dios, todo lo que vive en el ser humano, incluyendo el cuerpo, los pensamientos, las actitudes, el resentimiento, la inclinación al pecado, el deleitarme en las cosas negativas y pecaminosas. El apóstol Pablo nos recuerda que si aun cuando hayamos recibido esta bendición de Dios, si no hacemos lo que Él nos instruye aquí, Dios, poner la mente en la carne es muerte, nos separa, nos causa dolor, pero poner la mente en las cosas del Espíritu es vida y paz. Concentrarse en las cosas del Espíritu. Para hablar de las cosas del Espíritu, el Nuevo Testamento tiene mucho que decir, por supuesto. No tengo tiempo para hablar de todas las cosas, de cómo las mira el Señor como cosas del Espíritu, pero sería facilísimo repetir los pasajes de Efesios y de Gálatas sobre las obras de la carne, por ejemplo, y sobre las obras o el fruto del Espíritu, por ejemplo. Pensar, dedicarme
dedicarle tiempo a pensar las cosas que valen, que tienen honor, dice el apóstol Pablo allá en Filipenses, cuando se nos dice que debemos pensar en estas cosas. Esto trae paz. Constructores de la paz. Por eso es que luchando con nuestra propia manera de ser, debemos reconocer que el cristiano debería insistir en ser positivo en relación con el futuro. Esto no es fácil, hermano. Uno se mira y centra su atención en todas las cosas que estás viendo en el mundo. No es fácil ser positivo ante lo que está sucediendo, y sigue sucediendo y va a seguir sucediendo. Pero el Señor nos dice aquí que como parte de nuestra responsabilidad deberíamos concentrar, poner nuestra atención. ¿Cuántas horas gastamos mirando las cosas que producen muerte? ¿Cuántos años le hemos dedicado a través de nuestra vida a complacer nuestra carne, a complacer nuestros ojos, a complacer nuestros deleites, ya sea del estómago o de cualquier otra área de nuestra vida? ¿Cuánto tiempo? Y luego nos afligimos y luego pensamos, ¿por qué? Es que simplemente no siento paz. Pero el Señor nos dice aquí claramente que concentrar nuestra mente en las cosas de la carne es muerte, pero concentrar nuestra atención, nuestra mente en las cosas del Espíritu nos trae paz. Otra de las partes aquí que dentro de nuestras responsabilidades, de acuerdo con el apóstol Pablo, tenemos en relación con la paz, aparece en el capítulo 12 de Romanos, capítulo 12, versículo 18. Escuche esto. Voy a leer del versículo 14, fíjese por favor, versículo 14 del capítulo 12 de Romanos. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Dónde he oído eso? ¿Dónde he oído esto? Y son las mismas palabras del Señor Jesús. Gozaos con los que se gozan, lloren con los que lloran. Tener un mismo sentir los unos por los otros, no siendo altivos, sino acomodándoos a los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos los hombres. Me encantaría poder tener más tiempo para explicarles el lugar en donde aparece esta afirmación del Señor, del apóstol Pablo, del Señor a través del apóstol Pablo. De todos he sabido que en el capítulo 12 Pablo comienza a aplicar toda esa profunda teología, conocimiento, fe, credo que él nos ha enseñado como el apóstol enviado a las iglesias no judías. En el capítulo 12 comienza a aplicar, y una de las aplicaciones primeras que él saca es esta necesidad que tenemos de estar en paz con todos los hombres, de tratar de buscar la paz con todos los seres humanos, aun cuando esto requiera cierto tipo de sacrificio de parte de nosotros. En el versículo 14 y 15, cuando se nos habla de que debemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran, y que debemos tener un mismo ánimo, es decir, debemos ser solidarios con los demás y que no deberíamos ser altivos. Esta palabra altivos es que piensa. La palabra aquí altivo es pensar de uno mismo muy alto. No sean así, sino sean acomodándoos, dice mi versión aquí, acomodándoos en este versículo 16 a los humildes. Buscar la paz, aunque eso significa acomodarte. Buscar la paz, aunque eso significa acomodarte a las opiniones. En muchos casos, hermanos, los problemas y las guerras que muchas veces tenemos en nuestras iglesias y en nuestras propias familias, no se tratan muchísimas veces, de cuestiones centrales, cardinales para la fe. Muchas veces se tratan simplemente de mis opiniones. Muchas veces se trata de que yo no quiero soltar, de que yo no quiero acomodarme, de que yo simplemente tengo la razón y no importa lo que los otros digan.
Como creyente fabricante de la paz, debo estar dispuesto a buscar la paz con todos los hombres, haciendo todo lo que yo pueda de mi parte. Pensar cuántas veces yo tengo que decir no, porque simplemente a mí no me gusta, a mí no me parece, para mí no son las cosas así. En cuestiones secundarias, como vamos a mirar acá, porque Dios no te pide que sacrifiques otra vez la creencia en el Señor Jesucristo, la fe en el Señor Jesucristo, o las cuestiones cardinales de nuestra fe que todos deberíamos saber. Sí te está pidiendo que en la mutua convivencia entre tú, tu familia, tus hermanos, tus amigos en la iglesia, seas persona de estas personas que no quiera imponer en primer lugar lo que él piensa. Que aprenda a razonar, que aprenda a condescender, que aprenda a decir, está bien, pero claramente no con esa manera que a veces lo hacemos, con ese concepto y ese complejo de mártir, ¿no? Que muchas veces tenemos, está bien, lo voy a hacer, pero con ese mismo tonito. Obviamente eso no conduce a la paz, conduce al resentimiento, conduce a la idea de que, bueno, estás cediendo, pero yo sé que tus palabras dicen eso, pero a la larga no estás cediendo. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, hagan todo lo que puedan en virtud de ustedes. Siempre habrá un segundo o una segunda que por cuanto ustedes hacen todo, ella o él no quiere. Pues ese es problema de él, al fin de cuentas, es problema de ella. Pero tú, como fabricante de la paz, debes estar dispuesto a hacer esto como parte de la aplicación, una de las aplicaciones primarias, centrales, que trae toda la doctrina del apóstol Pablo sobre el arrepentimiento, la justificación, la santificación y la glorificación de lo que hablan los primeros 11 capítulos de Romanos. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz, no te creas la mamá de Tarzán. Acabo de estar viendo las películas que me encantaban de Tarzán en blanco y negro. Algunas no tienen sentido, muy infantiles, por supuesto, y yo todavía no entiendo de dónde viene esa frase de la mamá de Tarzán, porque nunca sale la mamá de Tarzán en esas películas. Pero usted y yo sabemos lo que queremos decir con eso, ¿no? Yo soy el que puedo, yo soy el que entiendo, yo soy el que sabe al fin de cuentas. La palabra froneo que aparece ahí, aunada a otra palabra y que aquí en nuestras traducciones se traduce como altivo, aquel que piensa mucho de sí mismo, es el que causa muchas veces este tipo de situaciones en donde la paz no se encuentra. Romanos 14, 17 nos provee el siguiente capítulo, el siguiente cita para hablar de cómo deberíamos responder y ocupar la paz que el Señor nos ha dado. Capítulo 14 de Romanos, otra vez la sección de aplicación. El apóstol Pablo aquí está hablando de una serie de cuestiones que alguien, inclusive teológicamente, se les ha llamado las cosas indiferentes. Escucha esto, por favor, porque hay mucha discusión entre los romanos sobre cuestiones secundarias, sobre cuestiones que, aun cuando son importantes para cada uno de los individuos de la iglesia, son al fin de cuentas secundarias en la armonía, en el amor. Y al llegar a este capítulo 14, Pablo va a exhortarlos otra vez en el versículo 17. Dice él, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz, gozo en el Espíritu Santo. Llama la atención esto de no es comida ni bebida, sino justicia y paz, gozo en el Espíritu Santo. Llama la atención porque ¿en qué sentido? ¿Cómo es que Pablo está pensando en que el reino de Dios no es comida ni bebida? El reino de Dios que como iglesia, en el que por la iglesia vivimos hoy, no es por supuesto el milenio. El reino de Dios es la comunión que tenemos en este sentido como iglesia, aquí en el capítulo 14 de Romanos. Y en este capítulo Pablo ha descrito algunas de las problemáticas que tenían los romanos con ellos mismos.
En primer lugar, había algunos, dice el apóstol Pablo, que creían que un día se debe guardar y que los otros no. Y los otros pensaban que todos los días son santos y no importa, no debemos guardar ningún día. Es obvio que el trasfondo aquí tiene que ver con aquellos judíos creyentes que creían que debían mantener el sábado y guardarlo otra vez. Y eso estaba causando problemas porque aquellos pensaban que no, ¿para qué guardar el sábado? Y estos estaban causando problemas porque decían, tenemos que guardarlo. Y Pablo les dice, déjense de pelear, estas son cuestiones secundarias. Si lo quiere guardar uno, déjenlo que lo guarde. Y si los otros no lo quieren guardar, déjenlo, déjense de estar peleando por eso. Y el otro elemento mayor que aparece en el capítulo 14 es la comida. Algunos proviniendo de este contexto pagano, de este ambiente pagano, en donde muchas veces las bebidas, el vino, el licor en cierta manera, lo ofrecían a los dioses y la carne también lo ofrecían a los dioses. Muchas de estas veces se ofrecía acá. Muchos estaban criticando a los hermanos que quizás en necesidad, qué sé yo, aquí supliendo un poquito del contexto que no sabemos, quizás comían de esa carne por necesidad, bebían igual en este sentido de lo que se ofrecía acá. Y Pablo los critica a los romanos y en ese sentido condena esta manera de actuar, en donde los hermanos en la iglesia te critican porque comes, te critican porque bebes, te critican porque a ellos les parece que esto no se debe comer. ¿Sabría usted que en algunas iglesias, por ejemplo, el comer puerco todavía es visto malo y es algo que pueden llegar hasta poner disciplina? Ya no se diga las otras cosas que tienen conexiones quizás con el pecado de manera lejana, como es el beber en algunos contextos. Pues así estaban los romanos. Y el apóstol Pablo tiene que recordarles, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Ya hablamos de justicia en la bienaventuranzas y vamos a volver a hablar el próximo domingo de la justicia, pero aquí Pablo les dice, lo más importante es que ustedes procuren la paz, dejen de estarse criticando por cuestiones secundarias, trabajen su paz, sean instrumentos de la paz de Dios, traten de ceder en este tipo de sentido. Tú no has inventado el agua azucarada, ni mucho menos. De ti no depende la salvación del otro, depende de Dios. Y si Él está en paz con Dios, todo, yo no tengo tiempo para revisar todo el argumento del apóstol Pablo aquí, pero es una tremenda regañada, una arrastrada de aquellos que muchos de nosotros necesitamos. Porque nos hemos convertido en jueces de los demás en este tipo de cosas secundarias, ¿no? Y Pablo dice, existe un centro de creencias en las que todos estamos de acuerdo. No se pongan a pelear por cuestiones secundarias como es la bebida, la comida, o si me gusta el sábado, si me gusta el domingo, si me gusta en la tarde, si me gusta. Hermanos queridos, usted se sorprendería cuántas iglesias han sufrido y hasta desaparecido. Porque el viejito tenía una silla que era suya y que nadie la podía ocupar en la iglesia. O porque el joven quiere tocar la batería y no me importa que al viejito se le estén reventando los oídos. Tenemos que ser constructores de la paz y ceder en este sentido. Hombres y mujeres flexibles, amorosos, generosos, en este sentido buscadores de la paz. Por eso el mismo Pablo aquí en el versículo 19, 2 versículos adelante de eso, dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Ahí está otra vez la palabra para edificadores de la paz. Edificadores, constructores de la paz. Edificándonos con lo que sabemos del Señor Jesucristo, lo que Él nos ha dado, por supuesto, pero con un deseo de tranquilizar las cosas, serenar las cosas. Y si eso implica que yo me sacrifique un tanto,
Si a usted no le gusta la batería porque resuena y retumba y no le haya sentido, cómprese un par de tapones y métaselos ahí por la paz. Si a usted sí le encanta la batería, quizás vale la pena que meta su batería en un cajón para que solo usted lo escuche o que pocos lo escuchen. Constructores de la paz. ¿Cuándo fue la última vez que dijo, tienes razón, estoy equivocado? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo me pasó a mí la última vez en que cosas de este tipo secundarias de la vida, de las relaciones, yo dije, tienes razón? Quizás todavía pensando por dentro, no, yo la tengo. Pero por la paz, tienes razón. Hagamos las cosas como tú quieres. En virtud de la paz, de no hacerle daño al otro, de no hablar algo que al otro lo haga sentir mal. Pablo en este capítulo 14 le dice a los romanos, no es válido, no se vale que por un detalle miserable como estos, hagas que un hermano tuyo se pierda. Y tendríamos que pensar y hablar qué significa eso de se pierda. La obra de Dios en un hermano se puede perder porque tú decidiste no ser un constructor de la paz. Al terminar la epístola a los romanos, hemos ido por prácticamente todos los pasajes que hablan de paz en Romanos. Llegamos a la segunda o a la tercera parte de la paz. Miramos que en la primera parte se nos hablaba del regalo de Dios, como esta paz presente y paz escatológica. Y luego miramos en esta segunda sección cómo el apóstol nos habla de nuestra responsabilidad al ser hombres y mujeres pacíficos. Pero al llegar al capítulo 15 se cierra esta epístola con estos dos capítulos finales y Pablo vuelve a insistir en que Dios nos dará paz. Dice el capítulo 15, versículo 13. Déjenme leerle aquí. Mire, para no leer otra vez fuera de contexto, déjenme leer desde el versículo 9. Y para que las naciones glorifiquen a Dios por la misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre las naciones y cantaré tu nombre. Y otra vez dice, y a algunas naciones, alegraos naciones con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todas las naciones y ensalzadle pueblos todos. Y otra vez, versículo 12, dice Isaías, vendrá la raíz de Isaí y el que se levantará para gobernar a las naciones y las naciones esperarán en él. Que el Dios de esperanza, versículo 13, que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta es una promesa otra vez, después de habernos estado diciendo que usted y yo tenemos la obligación de recordar que somos creadores, fabricantes de la paz, a vivir en paz aún a costa de nuestro sacrificio. Pablo nos vuelve a recordar que tenemos una esperanza y lo hace a través de citar pasajes del Antiguo Testamento relacionados con la confianza de la segunda venida del Mesías, el Rey de la Paz. Este que vendrá así, a quien lo alabaremos todas las naciones. Versículo 11, en el que estaremos alegres totalmente todas las naciones y su pueblo. Este que es la raíz de David, la raíz de Isaí, la raíz de la herencia mesiánica del Señor Jesucristo. Aquí, por supuesto, que se levantará para gobernar a todas las naciones y las naciones esperarán en él. Esta es la promesa. Pablo sabe que Dios no se ha olvidado de su promesa, aún en medio del imperio cruel romano, injusto, abusador. Pablo sabe que viene un tiempo en el que Dios
cumplirá su promesa de mandar a este emperador, a este justo emperador, lleno de gracia, emperador, nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nos recuerda otra vez que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Sí, en el creer que esto va a suceder. Sí, en el creer que Dios mandará y hará un gobierno perfecto, no como el que hoy tenemos, ni en Rusia, ni en los Estados Unidos, ni en Europa, ni en El Salvador, ni en Guatemala, ni en Venezuela, por supuesto, no. Pero viene un día, dice el apóstol Pablo, y oren, ojalá que abunden en esta esperanza, en la esperanza que Dios les ha dado, que esta esperanza los llene de gozo y les llene de paz, a pesar del imperio romano, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo en ustedes. Llénese de esperanza, hermano, en este sentido. Esperanza de la paz que Dios traerá. Esperanza de este reino, de este rey que viene y que nos traerá esa paz que tanto anhelamos todos los seres humanos. En el versículo 15, versículo 33, capítulo 15, versículo 33, dice, ya se acerca el final de la carta. Déjenme leer del versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que luchéis conmigo en oración. Interesante, ¿no? En el contexto de la paz, Pablo habla, y yo quiero retarlos a que ustedes miren en sus Biblias, cuando Pablo habla de luchar conmigo, cuando les dice a los colosenses también, por ejemplo, quiero que sepan cuán grande lucha tengo por ustedes, siempre está en el contexto de la oración. La oración es la manera en que usted lucha para que venga la paz, no con otro tipo de lucha. Luchen conmigo, hermanos, en oración, delante de Dios, para que yo sea librado de los desobedientes que están en Judea y que mi servicio a Jerusalén sea de agrado de los santos, de los hermanos. Habla el apóstol Pablo aquí de esa ofrenda que las iglesias gentiles habían recolectado para llevarlo a los pobres, de los hermanos en Palestina, los hermanos en Israel, donde estaban sufriendo una gran hambruna, y las iglesias habían dado una ofrenda enorme para que el apóstol Pablo la llevara, y les dice Pablo, luchen conmigo en oración para que el Señor me proteja de los desobedientes, de los no creyentes, al fin de cuentas, y muchos de Israel, por cierto, acá, a fin de que no me maten y que lleve esta ofrenda de amor a las iglesias, para que al llegar a vosotros con gozo por la voluntad de Dios, encuentre descanso junto con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Esta paz que Dios nos regala en medio de los desobedientes, esta paz que Dios nos regala en medio del hambre de la primera iglesia en Jerusalén, esta paz que Dios nos regala en medio de los enemigos que quieren matarlo, y a Pablo lo querían matar, pero sin embargo él va ahí cumpliendo la voluntad de Dios a llevar este regalo a los demás hermanos. Y en su afirmación creo que nos podemos identificar todos. Y el Dios de paz sea con todos vosotros, descansando en el Señor. La promesa de Dios, el Dios de paz. Note esto. Al estudiar teología propia, les digo a mis estudiantes que deberíamos notar cuántas veces en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento tenemos nombres que se pegan al nombre de Yahvé. Yahvé Nisi, por ejemplo, Jehová es mi bandera, mi estandarte. En el Nuevo Testamento, por supuesto, las cosas funcionan de otra manera en términos de los nombres de Dios. Pero cuando revisamos la manera en que el Nuevo Testamento habla de Dios, seguramente una de las formas críticas más importantes es llamar a Dios el Dios de paz. Que el Dios de paz sea con nosotros. Que la presencia de este Dios de paz descienda sobre nosotros, aún en medio de los desobedientes, aún en medio del temor a que me maten, aún en medio de que me pueden maltratar por ir a ayudar a otros. Que el Dios de paz sea con todos vosotros.
Amén. El último pasaje es el de Romanos capítulo 16, versículo 20. Leo desde el versículo 17. Pero os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha llegado a ser conocida de todos, de modo que me gozo a causa de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e inocentes para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de tus pies. En el lugar, en el ambiente en donde aparece esta promesa del apóstol Pablo para los romanos, en el que se pinta al Dios de paz del que acabamos de hablar, aplastando en breve a Satanás. Aquí hay una serie de cosas que me gustaría gastarme toda una hora explicándoles. En primer lugar, por ejemplo, es clarísima la alusión a Génesis, cuando la simiente de la mujer aplasta con su pie a la serpiente otra vez. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. La altanería será aplastada por Dios. La altanería por el Dios de paz será aplastada. Altanería de aquellos que rechazan el mensaje del Señor Jesucristo. Altanería de aquellos que tergiversan la doctrina. Note esto también, por supuesto, hermanos, que cuando Pablo habla de paz no significa que por buscar la paz yo sacrifico la doctrina, como es típico en muchas religiones falsas. Algunos quieren tener paz con el Islam, paz con el budismo, paz con otros lugares, sacrificando la misma doctrina. Y Pablo nos enseña aquí totalmente otra cosa. Pablo dice, fíjense en la doctrina, lo central, lo fundamental de la fe. Y si existe gente que simplemente no quiere aceptar esto, sepárense. La paz no riñe con aquellos que quieren apartarse pacíficamente porque los otros no encuentran el valor de la doctrina que nosotros sí ha tenido. Para nosotros sí ha tenido. Tales personas, dice el apóstol Pablo describiendo acá a estos supuestos cristianos también, hermanos. Son personas que les interesa más su estómago, lo material, lo monetario. A estos pónganlos a un lado, quizás traten de convencerlo, pero si no los pueden convencer, apártense de ellos. La obediencia de ustedes va de la mano con la paz que Dios quiere de nosotros. No la guerra, no el maltrato, no la calumnia, no la caricaturización de otros, no, apártense en obediencia y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Esto va bien de acuerdo con lo que en otros pasajes el mismo apóstol nos recuerda, en lo que Dios nos había prometido desde el Antiguo Testamento. Dejen la venganza para Dios. No paguen mal por mal. Dejen que Dios se vengue. Él es el único que puede vengarse justamente. Él es el único que sabe justamente todos los detalles y el precio, el castigo, el juicio que requerirá a aquellos que sinceramente no quisieron seguir de cerca al Señor Jesucristo y su llamado de paz. Terminamos entonces de recorrer Romanos y miramos cómo en este libro la paz de Dios se nos da como regalo al inicio y se nos da como regalo al final. Qué bendición es esta de recordar. Y el Dios de paz, pronto, en breve, dice Pablo aquí. Por supuesto han pasado 2000 años, ¿verdad? Para nosotros. Pero esta promesa es promesa de Dios. Él va a aplastar a Satanás y a todos aquellos que lo siguen en desobediencia a Dios. Esa es una promesa que usted y yo no debemos olvidar.
Padre, gracias por ser el Dios de paz. Señor, gracias por ser también nosotros, tus hijos, y aquellos que queremos imitar al Dios de paz. Nos acordamos del Señor Jesucristo al decirnos: bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hijos de Dios, aquellos que nos parecemos a Dios, aquellos que no encontramos en el odio, en el rencor, en la calumnia, en las armas, en el matar a mi enemigo, en el querer hacerle daño y tener el poder para poder hacer más daño a otros, sino aquellos que seguimos de cerca al príncipe de paz, aquel que nos instruye a ser hacedores de paz. Aún, Señor, cuando en estas cosas secundarias yo deba sacrificarme, aún cuando tenga que decirle no a mi ego, aún cuando pueda decir: tú tienes la razón, yo cedo, yo me acomodo. Ayúdanos a ser personas así, Señor, que entienden cuál es la batalla verdadera, que saben la importancia de la doctrina y saben la importancia de las cosas secundarias. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres de paz, constructores de paz, bienaventurados por ser hombres y mujeres de paz. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este domingo. Los invitamos a seguir con nosotros el próximo domingo en nuestra presentación de las bienaventuranzas del Señor. Nos acercamos ya a la finalización de esas bienaventuranzas y nuestro recorrido a través del Nuevo Testamento. Saludos para todos ustedes, un abrazo de verdad para todos aquellos que nos miran con fidelidad. Compartan este video en la manera que puedan, hermanos, no para honra de un hombre como este, finito, inútil, sino para compartir el poder de la palabra del Señor. Un abrazo a todos.